Bueno, listo, después de un pequeño percance, ahora sí. Es que no sé qué le pasó a mi micro. Lo bueno es que siempre ando monitoreando la barrita del audio, porque yo me acuerdo en Pato que me pasó que grabé no sé cuánto rato y no- grabé sin audio porque algo había pasado, pero ya no me va a volver a pasar, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, vamos a ver. Bueno, vamos a ver síndromes mielodisplásicos. Yo les dije básicamente que las neoplasias hematopoyéticas clonales se caracterizan por hematopoiesis ineficaz. ¿A qué ve bueno, en español, lo que va a pasar es que, a ver, déjenme ver si me tengo espacio para un dibujito. Aquí tengo espacio para un dibujito. Ok, aquí tenemos una célula madre hematopoyética, ¿verdad? Aquí tenemos una célula madre hematopoyética, una CMH. Pero esta, lo que va a pasar es que va a tener ciertas mutaciones. Va a tener mutaciones. Y lo que va a pasar es que pues al mutarse va a ser diferente, ¿verdad? Va a tener un ojo de un tipo, otro hijo, así, va a estar completamente mutada, ¿ok? Entonces, al estar mutada, los hijos que vaya a tener también van a estar mutados y por lo cual no van a ser funcionales ninguno de estos. ¿A qué me refiero con los hijos? La serie eritroide, granulocítica, granulocítica, trombocítica, ninguna de estas van a ser células funcionales. Entonces, desde aquí ya podemos ir viendo qué nos va a causar. ¿Qué nos va a causar un síndrome mielodisplásico? Una falla en una o más de estas líneas. O sea, puede causarnos desde una simple anemia hasta una pancitopenia, dependiendo de qué tan mutado esté. Este síndrome se da más comúnmente en adultos mayores y, bueno, yo les mencionaba que puede llegar a progresar a una leucemia mieloide aguda. ¿Ok? Esto que les pongo aquí es una tablita, que es la tablita del IPSS-R, que es básicamente una tabla que se usa para clasificar el pronóstico de lo, ¿cosa? Bueno, no solo el pronóstico, sino también ver el pronóstico y más cosillas de diagnóstico de un síndrome mielodisplásico y se dividen en tres. Primero, está esto que te mide el grupo de riesgo, o sea, si va a ser muy bueno, bueno, intermedio, malo, muy malo, en base a la citogenética. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Lo que pasa es que los parámetros propiamente dichos son cinco. Uno, el más importante de todos, es este, el grupo de riesgo citogenético. Después el porcentaje de blastos, la hemoglobina, el recuento absoluto de neutrófilos, bueno, sí, el recuento absoluto de neutrófilos y el recuento de plaquetas, ¿ok? Como les digo, el más importante de aquí es el grupo de riesgo citogenético. Y esta tablita de aquí a lo que hace referencia esta tabla de aquí es, según la citogenética, qué tan buen pronóstico o qué tan mal pronóstico tiene la mutación en cuestión. Por ejemplo, si tú tienes una mutación que es una deleción del 11q, es un buen pronóstico. O sea, sí, tiene una buena supervivencia. Pero si tienes una anomalía compleja con más de tres mutaciones o más de tres anomalías, entonces, eso es un mal pronóstico. Igual es de mal pronóstico un 3Q anómalo o ¿cómo se llama? Una de lesión del 7Q también es algo anómalo, ¿ok? A eso hace referencia esta tablita. Entonces, dependiendo de qué mutación tengas, va a ser el pronóstico. Y ya nos vamos aquí. Y por ejemplo, si tienes una mutación de muy buen pronóstico, como la de lesión 11Q, pues muy bueno y no tienes un punto. Pero si tienes una muy mala, como tres anomalías complejas, pues tienes 4 puntos. Espero que se haya entendido. Y luego ya las demás, ahí sí se explican por sí solas. El porcentaje de blastos. Si por ejemplo tienes menos de 2 o 2, está bien. O si tienes más del 10% de blastos, tienes 3 puntos. La hemoglobina también, si tienes 10 gramos de hemoglobina, o sea, si tienes una anemia leve, está bien, de 8 o menos de 10, está bien, pero si tienes menos de 8 ya es algo malo, igual con los neutrófilos e igual con las plaquetas. Y aquí ya te lo pone como global, ¿verdad? Pero esta la verdad es la que menos importa. Las que más importan es esta, que es como ya el pronóstico general, y esta que es la citogenética nada más. Ok, esto yo creo que es lo más importante, de hecho, justamente esta tabla del IP, ¿cómo se llama esta madre? Del IPSSR. Ok, la fisiopato, ¿cuál va a ser? Pues básicamente son mutaciones genéticas. Eso es lo que va a pasar. Va a haber mutaciones genéticas acumuladas por los años, porque recuerden que esto pasa principalmente ya en personas viejitas y en personas mayores. Y pues lo que va a pasar básicamente es que van a desplazar estas células mutadas, van a desplazar a la eritropoiesis normal. Eso es básicamente lo que va a ocurrir. Y aquí lo que va a haber es que si tú haces un aspirado, va a haber una médula hipercelular, pero las células que van a estar aquí van a ser displásicas y no van a ser funcionales.
¿Cuál es la etiología principal de los síndromes mielodisplásicos? Pues la verdad es que es idiopática, no se sabe el por qué ocurre en más del 80% de los casos. Porque como les digo, son mutaciones aleatorias que pasan más que nada por la edad, por eso es que es idiopático. Ahí voy, agüita. Ok, eso. Y puede ser secundario, por ejemplo, a radiación, a agentes alquilantes, benceno, trastornos genéticos, etc. O sea, lo típico, ¿verdad? Lo de siempre en este tipo de trastornos. Factores de riesgo, el principal, la edad avanzada. Ok, manifestaciones clínicas. Como les digo, va a depender mucho de la cantidad de líneas que estén afectadas. Si está afectada una línea, pues depende cuál. Pero, por ejemplo, anemia, si está disminuida la serie eritroide, o si está mutada la serie eritroide, más que disminuida sería mutada. Entonces, mutada la serie eritroide, pues bueno, anemia, que suele ser el síntoma más común. Neutropenia, trombocitopenia, ahí sí ya les digo, como les digo, depende. Y la esplenomegalia y hepatomegalia prácticamente no pasan. ¿Cuál es la complicación? La progresión a leucemia mieloblástica aguda, ¿ok? Importantísimo. Ahora, en el CECIL viene esta tabla, que son los subtipos diferentes que hay. No necesitan aprendérselos todos, nada más saber hay uno que otro, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el más, cómo se llama? ¿Cuál es de los más importantes? ¿O cuáles son los más importantes? Pues, por ejemplo, el síndrome mielodisplásico con la displasia de un solo linaje. O sea, que solamente una línea esté mala. Por ejemplo, la línea eritroide o la trombocitoide. Cualquiera de esas, que sea una sola, a eso se refiere. El síndrome mielodisplásico con sideroblastos de anillo, esta causa una anemia microcítica hipocrómica, la veíamos en las primeras clases. Displasia multilinaje, o sea que varias. Y pues ya, la de lesión aislada del cromosoma 5Q, que de hecho esta creo que se las puse en el DAIPO, tiene buen pronóstico. Junto con la del 11Q, esta también tiene muy buen pronóstico, es de las más benignas, ¿ok? Y ya, muy bien. Diagnóstico, pues se va a hacer una BH que va a tener citopenia en una o más líneas. En el frotis periférico, pues vamos a ver diferentes tipos de alteraciones, por ejemplo, macrocitosis, poiculocitosis o punteo basófilo. ¿Por qué hay tantas alteraciones en el frotis? Porque estamos hablando de que la médula ósea sí está produciendo. Ojo, la médula ósea sí produce, pero produce cosas que están chafas, cosas que están mal hechas. Por eso hay tantas anomalías en el frotis. Los retis, pues van a estar bajos en el aspirado de médula ósea, vamos a ver una médula que está normocelular o hipercelular. Y ojo, esto es criterio, con una displasia en al menos 10% de alguna línea celular. Los blastos suelen estar del 5 al 19%. Esto es súper importante porque son blastos del 5 al 19% estrictamente. Porque si pasa al 20% o más del 20%, este pedo ya evolucionó a una leucemia mieloide, mieloblástica aguda, ¿ok? Aquí les pongo otra vez la clasificación, pero aquí está ya completita. Y pues en la citogenética, las alteraciones más frecuentes son estas, la de lesión del 5Q, que es benigna, la monosomía 7, que es la que tiene mal pronóstico, y pues ya. Tratamiento, pues el tratamiento básicamente lo que se busca es mejorar la citopenia específica, o si hay citopenia de los tres lados, pues mejorar las tres, ¿verdad? También, pues retrasar la progresión a leucemia mieloblástica aguda, obviamente, y pues ya. La primera elección de tratamiento, ¿cuál va a ser? Bueno, no tenemos, bueno, aquí yo les puse primera, segunda, tercera, cuarta elección, pero la verdad es que esto no aplica para aquí. Aquí no aplica. Aquí el tratamiento va a ser dependiendo si es de riesgo bajo, intermedio o alto. Así es como los vamos a tratar. Por ejemplo, si son de riesgo bajo, intermedio bajo, ¿verdad? De riesgo bajo o intermedio bajo y tienen anemia principalmente, se les va a dar EPO, estimulantes de la eritropoyetina. O si tienen, por ejemplo, leucopenia, leucopenia, se les da, por ejemplo, estimulantes o un factor estimulante de las colonias de granulocitos. Entonces, ese es el tratamiento en pacientes con bajo riesgo. En pacientes con un riesgo intermedio, así francamente intermedio, se les da la lenalidomida. La lenalidomida es un fármaco que es de la familia de la talidomida. Y pues esto se da en pacientes que tienen de lesión del 5Q, que les digo es bastante benigna, y esto puede provocar que tengan una mejor respuesta hematológica. Luego, por último, los pacientes que tienen riesgo alto, tenemos dos formas de tratarlo. Tenemos lo quirúrgico o lo que tiene que ver con trasplante y el no trasplante. Pacientes que o ya estén excesivamente grandes, o sea, sí, pacientes muy grandes o pacientes que no se puedan trasplantar,
se les va a dar esto, agentes hipometilantes. ¿Como cuáles? Como la acetidina. Esto, ojo, en riesgo alto. Y pacientes jóvenes, de hecho, ahí les va. El tratamiento de elección en pacientes jóvenes siempre va a ser el trasplante halogénico de células madre, ¿ok? Y ya. Hay otros tratamientos, otras terapias complementarias, pero pues eso sería básicamente todo. Ok, se acabó síndromes mielodisplasticos, la verdad que, y como les digo, es un tema bastante cortito, la verdad. Ah, ya se subió la segunda parte, qué bueno. Ah, bueno, pero como les decía, ese tema, el de síndromes mielodisplasticos, la verdad es que es bastante cortito, no hay mucho que decir. Ahora, vamos con uno muy bueno, de hecho es mi tema favorito de hemato en general, que es mieloma múltiple y macroglobulinemia de Waldenström. Me encantan ambos temas, la verdad es que la macroglobulinemia no la conocía, pero me encantó también. O sea, me encanta. Todo esto me encanta. Entonces, bueno, vamos a verlo. Ok, mieloma múltiple. El mieloma múltiple, ¿qué es? ¿Qué significa tener un mieloma? Es una neoplasia maligna de las células plasmáticas. Las células plasmáticas, recuerden que tenemos a los linfocitos B y estos linfocitos B evolucionan a algo que tiene forma así como de huevo, que se llaman células plasmáticas. Y las células plasmáticas, ¿cuál es su función? Su función es producir inmunoglobulinas. Esa es básicamente la función de esto. ¿Ok? Entonces es una neoplasia maligna productora de inmunoglobulina, ¿verdad? De todo tipo de inmunoglobulinas. Pero la verdad es que el mieloma múltiple tiene más afinidad a producir inmunoglobulina de tipo IgG. ¿Ok? También de tipo IgA, pero más de IgG. ¿Ok? Muy bien. El mieloma múltiple se va a caracterizar porque va a haber infiltración medular y producción de proteínas M o paraproteínas. Y aparte de esto, va a haber daño orgánico. El daño orgánico, bueno, vaya, el cuadro clínico o el daño orgánico característico del mieloma múltiple tiene una mnemotecnia, que es la mnemotecnia de Krapp. Aquí está el cangrejito. Entonces, ¿cuál va a ser qué significa el CRAP? Hipercalcemia, por eso la C de calcio, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas líticas, ¿ok? Eso es lo que significa el CRAP, ¿ok? El mieloma múltiple es una neoplasia que ocurre principalmente en pacientes pues ya grandes, ¿verdad? En pacientes ya que son de 65 para arriba. Y pues ya, nada más eso. Ojo, el mieloma múltiple no suele ser o no es de origen espontáneo. El mieloma múltiple viene precedido de algo que se llama MJUS. ¿Qué son las MJUS? Son básicamente, o bueno, lo que significa esta abreviación son gamapatía monoclonal de significado incierto. Es de ahí evoluciona. Luego, eso por parte del mieloma. Luego tendríamos la macroglobulinemia de Waldenström. ¿Qué es esta enfermedad? Pues esa es otra neoplasia de linfocitos B. Nada más que estas, al momento de diferenciarse, van a secretar específicamente IgM monoclonal. Habíamos visto que el mieloma tiende más a la secreción de IgG. Y esta diferencia va a ser clave para el cuadro clínico, ¿eh? Entonces, importante. ¿Qué más va a tener? Pues va a cursar con síntomas de hiperviscosidad debido a la IgM, porque la IgM es una proteína muchísimo más grande que la IgG. Es como si tú juntaras 5 IgGs juntas. Entonces, por eso va a causar hiperviscosidad. También va a causar adenomegalias, hepatomegalia y pues esplenomegalia también va a causar. ¿Qué le pasó a mi fondo? Ah, nada. Anemia y sangrado. Ok, listo. La fisiopato, aquí nada más puse la de mieloma, ¿no? Creo que me dio hueva y nada más puse la de mieloma. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Realmente el origen es muy similar. Aquí lo que va a pasar es que una célula plasmática clonal que se origina en los linfocitos B, lo que va a pasar es que se va a convertir a ¿cómo se llama? Se va a convertir a una célula plasmática monoclonal que solamente va a producir IgG y esta IgG que va a estar inactiva, que se va a llamar proteína M o paraproteína, pues básicamente eso es lo que va a pasar. Es toda la fisiopato. Otra cosa, se van a producir interleucina 6, interleucina 1, que van a favorecer la supervivencia de todo esto, del mieloma. Otra cosa es que va a haber estimulación de osteoclastos. ¿Por qué? Porque se va a producir algo llamado rank L. Debido a la hipercalcemia, se produce el rank L, y el rank L va a estimular a los osteoclastos, provocando las lesiones líticas características. También, ojo, la producción de tanta inmunoglobulina
no es bueno, porque a final de cuentas las inmunoglobulinas son proteínas. Estas que van a pasar se van a ir hacia lo que es hacia el riñón para ser excretadas, pero al momento de llegar al riñón, no va como tal toda la inmunoglobulina, van las cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras de la inmunoglobulina se le llaman cadenas de Bence-Jones. Bence-Jones. Y se van a depositar en el riñón, causando el riñón del mieloma, o también llamado la amiloidosis renal. La amiloidosis renal. Y ya. Etiología, como todo, idiopática. Pero se puede asociar a las discrasias de células plasmáticas. ¿Qué es una discrasia de células plasmáticas? O sea, toda aquella patología que tenga que ver con una gamapatía monoclonal, como lo puede ser la macroglobulinemia de Waldenström, la amiloidosis renal, una enfermedad que se llama enfermedad de cadenas pesadas, la amiloidosis, entre otras, ¿verdad? Cualquiera de estas puede predisponer a otra enfermedad de este tipo. Síndromes clínicos asociados, pues depende, ¿verdad? Depende del mieloma y depende de la macroglobulinemia, ya que no cursan con lo mismo. El mieloma cursa con amiloidosis. ¿Por qué? Porque se van a depositar estas cadenas ligeras o estas proteínas de Bence-Jones causando amiloidosis. Infecciones bacterianas recurrentes, insuficiencia renal debido a lo mismo de la acumulación de proteínas, hipercalcemia y fracturas patológicas por lo mismo de la hipercalcemia. La macroglobulinemia de Waldenström va a causar fenómenos de hiperviscosidad, crioglobulinemia, neuropatía periférica debido igualmente al síndrome de hiperviscosidad. De hecho, la neuropatía periférica es importante y hemorragias. ¿Ok? Manifestaciones clínicas, pues un poco más de lo mismo, ¿verdad? El mieloma va a traer dolor lumbar, costal y fracturas espontáneas. ¿Esto por qué? Volvemos a lo mismo, la hipercalcemia. La hipercalcemia va a hacer que se produzca rank L y ese rank L va a estimular osteoclastos. Los osteoclastos van a cometer lisis de los huesos o sí, lesiones líticas en los huesos y causando pues dolor, ¿verdad? Dolor, fracturas, entre otras cosas. Va a haber anemia, normo, leucopenia y trombocitopenia. O sea, va a haber una pancitopenia. Pero, ¿cuál es el mecanismo de la pancitopenia? Ya hemos visto varias enfermedades que causan pancitopenia, pero también hemos visto que no causan pancitopenia por lo mismo. Por ejemplo, en el caso de la anemia plástica hay pancitopenia porque se murieron las células madre hematopoyéticas. En los síndromes mielodisplásicos hay pancitopenia o puede llegar a haber pancitopenia porque aunque haya células madre hematopoyéticas, lo que pasa es que están produciendo células raras. Pero en el mieloma, ¿por qué pasa? En el mieloma pasa porque hay una infiltración de la médula por estas células de aquí, por los plasmocitos. Estos plasmocitos van a infiltrar a la médula, van a mover, por así decirlo, a las células madre hematopoyéticas y ahí se van a quedar. Entonces, por eso causan pancitopenia. Eh, Síndrome renal, va a haber proteinuria de Bence-Jones, síndromes infecciosos y pues ya. También va a haber síndromes neurológicos, principalmente por la hipercalcemia. Puede haber amiloidosis y fracturas. La macroglobulinemia de Waldenström va a causar otras cosas completamente diferentes. Primero que nada, esta va a causar fatiga, pérdida de peso, sangrado, etc. Y fenómenos visuales, que es característico de la hiperviscosidad. Visión borrosa, cefalea, entre otras cosillas. Y va a causar la macroglobulinemia de Waldenström, ojo, va a causar adenopatías, hepatosplenomegalia y esplenomegalia. ¿Por qué? Por la IgM, porque recordemos que esta produce IgM, entonces por eso es lo que lo causa. Y pues ya. También, obviamente, la neuropatía periférica que les comentaba que también es importante, ¿ok? Y pues ya. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, hay criterios para el mieloma múltiple, que son los criterios criterios de la OMS. El primer criterio es que haya células plasmáticas en al menos un 10% de la médula ósea o que exista un plasmocitoma comprobado. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el plasmocitoma? Bueno, ¿se acuerdan ahorita lo que les decía de las discrasias de células plasmáticas? Bueno, dentro de estas discrasias entra el plasmocitoma. El plasmocitoma aislado, también llamado así, es básicamente una neoplasia. ¿Qué es esto? Pero sí, el plasmocitoma es una neoplasia de células plasmáticas también. Y aquí les puse una biopsia. Así se ve. Y si se dan cuenta, aquí están los plasmocitos. Esos son plasmocitos que tienen como forma como de huevo. O parece que tienen como forma de huevo.
También otra que haya proteína M monoclonal en suero u orina, o sea, la proteína, la paraproteína, o sea, la IgG mutada, y que haya daño orgánico. No tienen que haber los cuatro del CRAP, con que haya uno es suficiente, o sea, con que haya esto y hipercalcemia o insuficiencia renal o anemia es suficiente para el diagnóstico. Estudios. Va a haber una anemia normocrómica, o sea, normocítica normocrómica con leucopenia, o sea, básicamente va a haber pancitopenia. Acuérdense, va a haber pancitopenia. Pancitopenia. Va a haber creatinina elevada. ¿Por qué? Por el daño renal. Esto es principalmente causado por precipitación de las cadenas ligeras o las proteínas, como les digo, proteínas de Benz-Jones. Súper importante para el diagnóstico de esto, la electroforesis. La electroforesis es un estudio barato y muy fácil de hacer, en el que básicamente lo que se ve aquí lo que se busca es ver el pico monoclonal. Como ven, aquí hay un pico, pero este no es el que estamos buscando. Hay varios picos. Y aquí, en esta región, en la región gamma, generalmente el pico es así, chiquito. En infecciones bacterianas, el pico puede ser así, miren, puede ser así y se puede ver así, ligeramente más elevado. Pero, esto es, por ejemplo, vamos a dibujar, espérenme, vamos a dibujar aquí cómo sería un pico infeccioso. Sería como así, 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 así. Y el pico infeccioso, pónganle ustedes que es así. Incluso ahí. Bueno, sí, así está bien. Ese es como el pico por una infección. Porque en una infección también se liberan inmunoglobulinas, estamos de acuerdo. Pero por ejemplo, aquí vemos un pico, válgame la redundancia, más picudo. Que de hecho está chiquito porque puede ser hasta aquí arriba. Entonces, a eso se le llama un pico M o un pico monoclonal en la región gamma, ¿ok? También, otra cosa importante, y es que en el estudio puede haber una indicación para realizar una electroforesis, es la inversión de la relación antígeno-anticuerpo, ¿ok? Súper, súper importante. Siguiente. La inmunofijación, ¿qué es? La inmunofijación, básicamente, aquí no se las puse, pero abajito generalmente de la electroforesis te viene la cantidad de inmunoglobulinas que viene, o sea, la cantidad de IgGs, la cantidad de IgMs, la cantidad de IgAs, todo eso. Eso se refiere con la inmunofijación y generalmente la inmunofijación va a estar muy elevada para alguna de las inmunoglobulinas. Puede ser o para IgG en el caso del mieloma o IgM en el caso de la macroglobulinemia de Waldenstrom. Insisto, no son exclusivas, pero son las más comunes, ¿ok? También una radiografía. ¿Cuál se prefiere? Se prefiere la radiografía la radiografía de cráneo, especialmente la radiografía lateral porque es muy chismosa. Porque miren, aquí se ve clarito, ¿verdad? Las lesiones líticas. Aquí se ve una, otra, 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 otra. O sea, se ven muchísimas lesiones líticas, ¿verdad? Y pues ya. Otra cosa. Otra cosa importante, la beta 2 microglobulina. La beta 2 microglobulina no es diagnóstica, porque la beta 2 microglobulina se puede encontrar en muchas otras enfermedades, pero sí nos sirve como factor pronóstico. Y hay una clasificación que creo que se llama ISS, que es justamente de pronóstico para esto, ¿verdad? Tenemos tres estadios, ¿verdad? El primer estadio hay microglobulina menor a 3.5 con albúmina mayor a 3.5. En la 2 no es estadio ni uno ni dos, o sea, no es ni una ni otra. Y en el estadio 3 es beta 2 microglobulina arriba de 5.5. Y ya. Electrolitos, si vemos los electrolitos va a haber hipercalcemia. Frotis, va a haber algo que se llama el fenómeno de Rouleau. ¿Qué es el fenómeno de Rouleau? Es este fenómeno en donde se aglutinan los eritrocitos en forma de pilas de monedas. Eso es el fenómeno de Rouleau. Aquí tenemos un fenómeno, aquí tenemos otro fenómeno de Rouleau en una forma medio curiosa, otro fenómeno de Rouleau, otro y otro. ¿Ok? Y pues ya, eso es el fenómeno de Rouleau. Entonces, la verdad, por esto me gusta este tema, porque miren todo lo que hay, o sea, para diagnosticarlo hay cosas muy variadas, o sea, cosas que no vemos en otras patologías. Por ejemplo, en otras patologías, pues a lo mejor sí hacemos electroforesis, pero es de otras cosas, pero en ninguna se ocupa ego, o por ejemplo, química sanguínea, o incluso radiografías. Por eso me gusta, o sea, por el manejo tan multidisciplinario que tiene el mieloma. Pero bueno, ya. Eso es todo por el mieloma. Siguiente, la macroglobulinemia de Waldenstrom. No tiene tantas como el mieloma, pero también tiene unas que son interesantes. Otra vez la electroforesis. En la electroforesis tendríamos un pico monoclonal ahora de IgM. Ay, pinche madre. Porque se me cae que se mueva. Ahí está.
Otra cosa. Esto no se los había comentado porque se me había olvidado, pero ahorita que lo leí es importante mencionarlo. Y es que, a diferencia del mieloma, el mieloma no genera ni esplenomegalia ni adenopatía. Bueno, no genera adenopatías, creo. Espérenme. Déjenme ver si, según yo, no genera adenopatías. Eh, 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 eh. Sí, no genera adenopatías. Pero la macroglobulinemia de Waldenstrom sí genera adenopatías. Y esto es porque tiene un comportamiento muy similar a un linfoma. O se comporta como un linfoma. Se comporta como linfoma. Y de hecho, si hacemos una aspirada de médula ósea, vamos a ver que hay infiltración linfoplasmocítica también. Pero bueno, nada más eso. También se pueden hacer pruebas de viscosidad y van a estar aumentadas, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Porque ya habíamos visto, ¿verdad? Que la IgM causa hiperviscosidad. Va a haber ausencia de lesiones líticas. Aquí no va a haber CRAP tampoco. No hay CRAP en el macroglobulinemia. No CRAP. No CRAP en la macroglobulinemia, pero sí va a haber una mutación genética, una mutación que está presente hasta en el 80% de los casos, que es esta, la mutación de MYD88. Ahí está. Listo. Ahí voy. Listo. Listo. Ahora, también tenemos criterios para la macroglobulinemia de Waldenstrom, que se me hace raro que haya criterios para esto, pero bueno, sí hay. Y pues son estos que están aquí, estos que pueden ver aquí, son los criterios para la macroglobulinemia de Waldenstrom, la edad arriba de los 65 años, hemoglobina por debajo de 11.5, trombocitopenia, la beta 2 microglobulina y la IgM sérica. Y pues ya. Tratamientos, pues la verdad, en este caso, la misma doctora que nos dio la clase dijo que los tratamientos no eran relevantes. Entonces, pues bueno, yo aquí se los dejo, pero pues la verdad es que para fines de nuestro examen pues no van a ser muy importantes los tratamientos. Nada más que sepan que la macroglobulinemia de Waldenstrom, recuerden que también que se comporta, recuerden otra vez, se comporta como linfoma, por lo que tiene expresa CD20 y si expresa CD20, ¿qué se da? Rituximab, nada más eso. Y pues ya. Último tema bueno, de hecho esta es la tercera parte del repaso, pero bueno, ustedes entienden, es como si fuera parte todavía de la segunda parte. Vamos a ver linfoma de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, ¿ok? Los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, pues ya los habíamos visto en pato, pero básicamente son neoplasias malignas del sistema del sistema, ¿cómo se llama? Linfático, del sistema linfático, ¿verdad? Y pues se van a originar de linfocitos B, T o incluso de las células NK de los, ¿cómo se llama? De los nódulos linfáticos, ¿verdad? De los ganglios, perdón, ganglios linfáticos. ¿Ok? Ahora, el linfoma se va a dividir en dos grandes grupos, que son los linfomas de Hodgkin propiamente y los no Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin se caracterizan, uno, por tener una célula característica, que es la célula de Ritz-Stenberg. Aparte, se caracterizan en parte porque por así decirlo, cuando están haciendo, no diría que metástasis, pero cuando están expandiéndose, se expanden en cadenas ordenadas ¿cómo se llama? De ganglios. Y el linfoma no Hodgkin, pues es todo aquello linfoma, o sea, linfoma que pase también en ganglios linfáticos, que no tenga células de Ritz-Stenberg, pero que también sea un linfoma. Eso es básicamente la división. ¿Cuál va a ser la fisiopato? Pues bueno, lo que va a pasar es que en el linfoma de Hodgkin va a haber, van a haber linfocitos B que van a mutar, ¿verdad? Van a mutar y se van a convertir en células de Ritz-Stenberg, que son estas células que ven aquí, que tienen dos núcleos. Y lo que va a pasar es que van a empezar a secretar citocinas, que van a traer linfocitos, eosinófilos, macrófagos, entre otras cosas. Y la secreción de tantas citocinas va a provocar que haya síntomas B, ¿ok? Hay una clasificación que se llama clasificación de Rie que nos clasifica los diferentes tipos de linfomas de Hodgkin. Tendríamos el linfoma de Hodgkin, bueno, en general todos los linfomas de Hodgkin, y esto importante para fines de examen, tienen estos marcadores CD15 y CD30 positivos. Pero hay un tipo de linfoma que no tiene estos marcadores, tiene otros, que es el de predominio linfocítico nodular, que tiene CD20 y CD45, ¿ok? Importante que tiene CD20. ¿Ok? Ahora bien, de los linfomas de Hodgkin tenemos que saber que tenemos varios tipos de linfomas de Hodgkin. Son todos estos. Y de cada uno, o bueno, no de todos, pero hay que saber cuál es el más común. El más común es esclerosis nodular. Eso está en un 70%
de las veces el más común. Se da en jóvenes principalmente, en la zona mediastinal. Y como se da en la zona mediastinal, puede causar ciertos síntomas. Como cuáles, por ejemplo, puede causar un síndrome que se llama síndrome de la vena cava superior o una compresión torácica, entre otras cosillas. ¿Cuál es el de peor pronóstico? El de peor pronóstico es este que se llama depresión linfocítica, aunque también es muy raro, pero es es el más agresivo y el de peor pronóstico. Y el de mejor pronóstico es este, el de predominio linfocítico. Y ya. Los linfomas no Hodgkin generalmente derivan de las células B en el 85% de los casos y el otro 15% pues ahí se lo reparten entre las células T y las NK. Lo más común que pase es una translocación 14-18, o sea que hay una sobreexpresión del gen BCL2. Este ya lo habíamos visto también de hecho, ahí les va. Comparte fisiopatología con la leucemia linfocítica crónica. También aquí hay sobreexpresión del BCL2. Entonces aquí también se puede dar fármacos como por ejemplo el venetoclax. Y hay otra translocación muy común que es la 8-14. Aquí se activa un gen que se llama gen MYC y se forma un linfoma típico que se llama linfoma de Burkitt, que tendríamos diferentes tipos de linfomas de Burkitt, pero bueno, eso no estamos en pato para analizar eso. Igual ya de eso ya tengo un video. Y la etiología, pues bueno, los linfomas tienen como curiosidad que pueden ser causados por virus. ¿Qué tipos de virus? Por ejemplo, está el virus del Epstein-Barr, que se asocia al 40% de los linfomas de Hodgkin y algunos no Hodgkin, especialmente el linfoma de Burkitt también se asocian mucho. El virus de la leucemia tipo 1 y el VIH. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Pues creo que ya todos las conocemos, pero nunca está de más mencionarlas, ¿verdad? Primero que nada, en el linfoma de Hodgkin vamos a tener adenopatías cervicales. Lo más común es que haya adenopatías cervicales. También puede ser mediastinales, porque recordemos que el tipo de esclerosis nodular es el más común y pasa en mediastino. Y también puede haber supraclaviculares y son adenopatías que son indoloras. También va a haber síntomas B, pero aquí va a haber una fiebre que se llama fiebre de Pell-Epstein. ¿Qué es esta fiebre? Esta es básicamente una fiebre que lo que pasa es que va a haber periodos en los que hay fiebre y periodos en los que no. Generalmente va a haber 2 semanas de fiebre arriba de 38 grados y 2 semanas que no haya nada de fiebre. Es básicamente la fiebre de Pell-Epstein. Aparte va a haber diaforesis, pérdida de peso y todo lo que incluyen los síntomas B. Otra cosa muy característica del linfoma de Hodgkin, aunque realmente pasa muy poco, pasa en menos del 10% de los pacientes, y es que puede haber dolor tras la ingesta de alcohol. Esto, como les digo, no pasa en todos los pacientes, pero pues se describe. También puede haber prurito, fatiga y esplenomegalia. En los linfomas no Hodgkin también va a haber adenopatías periféricas de indoloras, puede haber afectación extranodal, porque a diferencia de los linfomas de Hodgkin, aquí pueden ser linfomas de otros lados, ¿verdad? De cualquier lado que tenga tejido linfoide, por ejemplo el tracto gastrointestinal o la piel, entre otras cosas, puede haber ahí linfomas. Y pues ya. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a realizar? Pues el diagnóstico se realiza mediante una BH. Va a haber anemia normocítica, normocrómica, puede haber leucocitosis o puede haber linfopenia, aquí sí varía mucho, pero algo importante es que va a haber anemia normo-normo con LDH aumentada y pues ya. En los estudios de gabinete pues se puede hacer una biopsia excisional del ganglio linfático para el diagnóstico, ¿verdad? En el que se pueden ver células de Ritt-Sternberg y a la citometría de flujo pues se puede ver CD15 positivo, CD30 positivo, CD15 positivo y CD20 negativo. Y de hecho, ese es el motivo por el cual, pues obviamente, los linfomas de Hodgkin no se tratan con rituximab, y es porque son CD20 negativo. Hay otros tratamientos para el linfoma de Hodgkin. Y los linfomas no Hodgkin sí tienen CD20 positivo, CD10 y el BCL2, entonces por eso se puede dar rituximab con venetoclax. Hay una escala que se llama escala de Duviel, que es básicamente para medir la extensión ganglionar en el TAC o en el PET, pero la verdad esta la verdad no es muy preguntada, bueno, de hecho ni preguntada, es X, pero bueno, aquí se las dejo. ¿Ok? Clasificación y estratificación, esta sí es bien importante, y es la clasificación de Ann Arbor. Esta clasificación de Ann Arbor es súper importante debido a que, bueno, esta nos permite
de forma más o menos clínica, saber en qué estadio está el paciente y cuál va a ser su pronóstico. ¿Ok? La clasificación Ann Arbor va del 1 al 4 y también hay sufijos A y B. El sufijo A significa que no tiene síntomas B y el sufijo B significa que sí tiene síntomas B. ¿Ok? En el estadio 1 va a haber una afectación de una sola región ganglionar o una estructura linfoide. O sea, literal, nada más hay inflamación de un solo ganglio y ya. Ahora, si tiene síntomas B, si no tiene síntomas B, sería un 1A. Si tuviera síntomas B, sería un 1B. ¿Ok? Clasificación 2 afecta dos o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma. O sea, por ejemplo, que tenga una en el cuello y una, no sé, del mediastino, igual, pero de ese mismo lado, pues ahí sería una clasificación 2. Si no tiene síntomas, es 2A. Si tiene síntomas B, es 2B. ¿Ok? La 3 compromete regiones ganglionares a ambos lados del diafragma y puede incluir el vaso. ¿Ok? Esto es importante, que puede estar involucrado el vaso. Ahí va. ¿Ok? Que puede estar incluido el vaso. Entonces, si te dicen de un caso de que tiene que tiene linfadenopatía, por ejemplo, en el cuello y en el vaso, eso ya es un 3. Un 3A si no tiene síntomas, 3B si tiene síntomas. Y pues ya la 4 ya es infiltración difusa, diseminada a otros órganos, con metástasis, ya hígado, médula, pulmón, lo que sea. Y pues ya. Y por último, de esta parte ya, el tratamiento. Bueno, el linfoma de Hodgkin, como les digo, el linfoma de Hodgkin no tiene CD20, por lo que se requiere otro tipo de tratamiento. Y el esquema para tratarlos es el esquema ABVD, que es adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Ese es básicamente el tratamiento. También se puede hacer trasplante autólogo de células de médula ósea, ya cuando hay una enfermedad muy grave, ¿verdad? Ya cuando estamos quizá en una NARBOR 4. Y pues ya. Ahora, el linfoma no Hodgkin, ese se va a tratar con una terapia que se llama terapia R-CHOP. La terapia R-CHOP consiste en rituximab, que es un anti-CD20, con ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Y también, obviamente, el trasplantólogo se puede hacer en casos ya muy graves. Otra cosa importante de la clasificación de Ann Arbor es que la clasificación de Ann Arbor no es solo para el linfoma de Hodgkin, es para linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, ¿ok? Ya nomás esto, para acabar. Tenemos pronósticos, tablitas pronósticas. Tenemos tablitas pronósticas para el linfoma no Hodgkin y tablitas pronósticas para el linfoma de Hodgkin, ¿ok? Aquí se las dejo. Aquí están. Es esta y esta. Y por último, ahora sí, la clasificación histológica del linfoma no Hodgkin. Como les digo, tenemos muchísimos tipos de linfomas no Hodgkin. Esta clasificación, ¿cómo se llama? De Work o algo así se llamaba, no me acuerdo. Algo así se llamaba esta clasificación. La verdad es que es vieja ya, pero es la más simplista para el linfoma no Hodgkin, porque ya las nuevas pues ya tienen muchas cosas. Pero bueno, tendríamos de bajo grado, de grado intermedio de malignidad y de alto grado de malignidad. Los de bajo grado de malignidad son estos de aquí. ¿Cuál es el más común de estos? Es el folicular de linfocitos pequeños. Es el más común de bajo grado, pero en general este solo es el 22%. Ahora, los de grado intermedio de malignidad, tenemos todos estos, pero el más común, ¿cuál es? El difuso de células B grandes. Que de hecho, si ustedes recuerdan, la transformación de Richter ocurre, la transformación de Richter, que es parte de una de las complicaciones de la leucemia linfocítica crónica, puede evolucionar a un difuso de células B grandes. Y ya, pues los más malignos son el inmunoblástico, el linfoblástico y el tipo Burkitt. Y ya, sería todo, ahora sí, de lo que es pues el bloque de cáncer, ¿verdad? Ya acabamos. Y pues ya el día de mañana les grabo lo que es el último videíto en el que vamos a ver todo lo que tiene que ver con la coagulación. Pero bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Nos vemos.